Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Hoy tengo la suerte de tener de invitada a Blue Moon de México, una bitcoiner conocida en la red social de X, sobre todo de X, y ella entiende muy bien las tripas de Bitcoin. ¿Cómo funciona por dentro? Tiene la suerte, aunque ella también se ha labrado esa suerte, ya que es desarrolladora, es desarrolladora de sistemas, entiende muy bien del código, es programadora, y esta parte, esta faceta en la que le permite conocer el código, poder leer ese lenguaje de código y entender ese funcionamiento interno, además de la parte técnica, porque ella pues trastea con nodos, con todo lo que tiene que ver con Lightning Network y demás. Y hoy vamos a hablar de todas estas cuestiones, además de qué es lo que ella ve en Bitcoin de diferente, ¿no? Por tener esta faceta de desarrolladora y conocer la razón de ser de Bitcoin, cuáles también las fases por las que tienes que pasar para acabar teniendo un nodo, por qué es importante tener un nodo, cuáles serían esos primeros pasos. También hablamos sobre Lightning Network, sobre los micropagos, sobre la adopción en México y también sobre un proyecto que a mí personalmente me encanta, que es la librería de Satoshi y cómo ellos utilizan este vehículo, esta librería de Satoshi, para impartir conocimientos de forma socrática a todos aquellos interesados y curiosos sobre Bitcoin. Muy buenas, Blue Moon. Bienvenida a Bitcoinismo. ¿Cómo estás? Buenos días desde México. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. La verdad que cada vez tengo más difícil traer a mujeres al podcast y me hace mucha ilusión poder tener bitcoiners femeninas por aquí. Muchas gracias. Sí, a mí también me gusta que haya mujeres y hombres en Bitcoin. Pues, ¿quieres que te llame Blue Moon o prefieres que te llame de alguna otra manera? No, Blue Moon está bien, de hecho es mi seudónimo. Genial. Pues para quien no te conozca, ¿quién es Blue Moon y cuál es tu relación con Bitcoin? Bueno, Blue Moon es una mujer mexicana que conoció Bitcoin hace 4 años, exactamente cuando empezó el COVID. Eso gracias a un amigo que en ese tiempo no era mi amigo y me habló de Bitcoin. Me dijo que era una criptomoneda. Entonces, a mí se me hizo como extraño porque yo decía cripto, pero ¿qué es criptomoneda, no? Y me di a la tarea de investigar. Fui a Twitter en ese tiempo, ahora X, y yo sabía que en Twitter podría encontrar información como más veraz. Y empecé a buscar como todo lo que tenía relación con Bitcoin. No sabía exactamente qué era Bitcoin, y empecé a seguir como cuentas así al azar sin conocer a nadie, obviamente. Ya después fui como depurando y aprendiendo acerca de los desarrolladores o gente que solo hablara de Bitcoin, ya que desde el inicio pues solo mi enfoque ha sido Bitcoin. Y como sabía que era código, me fui al repositorio oficial, a la página oficial, y yo desarrollo software. Ya Terminé. conoces de código, ya sabes lenguajes de código y demás. Exacto, sí, yo Qué soy bueno. desarrolladora, entonces eso fue como que lo que me llamó la atención. Fui al repositorio de GitHub y empecé como a ver, necesitas un nodo, ¿no? Y eso fue gracias a una cuenta con la que di en Twitter que se llama PyBlock, y me llamó la atención su interfaz, que estaba como en línea de comandos, y explicaba en su repositorio, porque también fui a dar a su repositorio, que necesitabas un nodo. Entonces yo dije, ¿qué es un nodo? Es que es un nodo. Y ahí fui a dar con MyNode porque sugerían que un nodo fuera MyNode, y ahí fui como que atando cabos o conectando cosas. Y yo creo que a los 2 o 3 días descargué Bitcoin,
En ese tiempo no sabía que se iba a tardar tanto, que era la sincronización, que eran los Ujú. bloques y todo este rollo que implica un nodo. Y básicamente desde allí empezó como mi tarea, mi aventura más bien en Bitcoin. Con la descarga de mi primer nodo en la máquina, no, te digo que no sabía mucho, que necesitaba espacio y esas cosas. Y fui conectando más puntos hasta que después descargué oficialmente mi nodo de Bitcoin. Wow, pues es un inicio muy puro. Ya es difícil encontrar a gente que inicie de esta forma, ¿no? La mayoría de personas pues empiezan por el precio, ¿no? Por ganar dinero, bueno, por curiosidad, no tanto técnica y menos aún empezando con un nodo directamente. O sea que enhorabuena también por empezar así. Gracias. Sí me llamó la atención. Yo dije, bueno, se descarga este software, vamos a ver qué hace porque me dedico a esto y fue como lo primero que hice. Ya después fui aprendiendo que era un bloque, la sincronización, el precio y muchísimas cosas más a las que te lleva Bitcoin. Sí, sí, la verdad que te va abriendo un montón de campos diferentes. Y lo que me comentabas al principio de tu amigo, en ese momento que era un conocido, claro, él te lo comentó como una criptomoneda. ¿Cuándo tú empezaste a diferenciar Bitcoin de las criptomonedas? ¿Y cómo se lo podrías explicar a alguien que empieza? Bueno, más bien no sabía que había otras criptomonedas, como que mi enfoque fue solo Bitcoin. Y ya después, con el paso del tiempo que va siguiendo a gente, que es lo que te comentaba, que empecé a seguir como a todas las cuentas que tuvieran la palabra Bitcoin, pues te vas dando cuenta que hablan de otras criptomonedas, ¿no? Como Ethereum, en ese tiempo recuerdo que fue como Ethereum, y la otra que es la copia de Bitcoin, que no recuerdo su nombre, pero no fue Bitcoin como, Cash o algo así. ándale, Bitcoin Cash. Entonces, pero mi enfoque en realidad estaba en Bitcoin, estaba en aprender que era un nodo y entonces no presté como energía o atención a esas criptomonedas, pero ya conforme vas conociendo a otros Bitcoiners, porque eso es lo importante, y empiezas como a interactuar con ellos, te das cuenta que las otras son unas shitcoins, ¿no? Y dices, ¿por qué shitcoins, no? Y vas como analizando y vas como viendo por qué, y dices, ah, ok. Pero en ese sentido soy como muy respetuosa de que si a la gente le gusta Ethereum o Bitcoin Cash, yo me dejo ser, ¿no? Ser y dejar ser para mí es el secreto de la felicidad. Yo no tengo que imponer ideas como que, oye, solamente quiero que te guste Bitcoin porque al final todos somos libres. Y atacar a alguien en ese sentido sería como invadir su libertad. ¿Y Y cómo le explicarías a alguien que empieza que realmente lo importante es Bitcoin y no esas shitcoins? Y bueno, allí yo creo que la persona que apenas va comenzando tendría que estudiar acerca del Bitcoin, cómo fue creado, cómo inició y cómo las otras shitcoins o criptomonedas en realidad son una copia de Bitcoin. Y yo creo que la gente que sabe discernir entre la originalidad, la autenticidad y la misión de algo que existe para un bien mayor, sabrá que las otras son una shitcoin o son productos de la copia de Bitcoin, ¿no? Pero yo creo que explicando bien a la gente y haciéndola comprender esta parte, la gente podría discernir. No es necesario como empezar a atacar, no sé si me estoy explicando, Sí. sino como hacer quizás una analogía del mundo o de cosas que pasan en el mundo, de lo que son copias de cosas originales, ¿no? Y la persona que realmente comprenda Bitcoin y que realmente comprenda lo que es la libertad, la misión o la visión, el objetivo de Bitcoin, sabrá que las otras son criptomonedas copias de Bitcoin. Y al final yo creo que ella decidirá lo que es correcto. No es como que yo llegue y le empiece a decir, no, es que esta
criptomoneda o esta shitcoin es copiada, sino como que hablar claro, mostrar la verdad, mostrar esta parte de Bitcoin y esa persona sabrá diferenciar y decir, ah, ahora comprendo, esta es una copia de Bitcoin, ¿no? Entonces el rey es Bitcoin. Y estas personas que dicen, bueno, son copias, pero pueden ser copias más avanzadas, pueden tener mejoras de Bitcoin, ¿no? Pueden ser el próximo Bitcoin mejorado. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues, como te dije hace un momento, yo me gusta ser y dejar ser y no invadir como el espacio y la libertad de las personas. Y al final todos decidimos, ¿no? Todos decidimos qué es lo mejor o lo más conveniente. Yo amo Bitcoin, pero tampoco soy de la mentalidad de imponer mis ideas o algo que a mí me gusta. Es como si yo te dijera, mira, es que el color rosa es mejor que el morado, ¿no? Pero si a ti te gusta el morado porque cubre algo que tú tienes una necesidad y el morado cubre esa necesidad, está bien, ¿no? Es como parte de la libertad. No podemos como promulgar la libertad si no estamos dejando ser. Y al final la gente se va a dar cuenta que el rosa a lo mejor era mejor, ¿no? A lo mejor la analogía de los colores no es tan correcta, pero al final lo que quiero mostrar es que somos libres de decidir. Y si la gente es congruente, estudia y con el tiempo, porque esa es una realidad, he conocido a muchísimos bitcoiners que empezaron conociendo Ethereum o que empezaron comprando Bitcoin Cash y conforme pasa el tiempo y van conociendo Bitcoin, te cuentan su testimonio de vida acerca de su camino en Bitcoin y dicen, yo utilizaba otras criptomonedas, ¿no? Pero ahorita realmente soy Bitcoiner. Y yo creo que eso, cuando dejas a la gente ser y eso implica la libertad de elegir, con el tiempo ellos mismos se darán cuenta de la autenticidad o de que Bitcoin es la creación principal y gracias a ella, pues, o más bien, sin Bitcoin no hubieran existido las otras criptomonedas. Uh-huh. Y de toda esa gente que se está dando cuenta del potencial de Bitcoin y de las bondades de Bitcoin, ¿cómo está la adopción en México? ¿Cómo ves el panorama en tu país? Bueno, yo llevo 4 años en Bitcoin y he ido, por ejemplo, al bar de Lore, que ahorita ya no está el bar de Lore. Ahí conocí muchísima gente, pero no, es una minoría con respecto a la cantidad de mexicanos que somos. Y yo creo que esto va a tardar algún tiempo más con respecto a otros países, por ejemplo Venezuela, Argentina, inclusive España, que son como que la gente que veo más activa en el sentido de que muchísima gente conoce Bitcoin, ¿no? En México aún no, yo llevo 4 años y he hablado de Bitcoin con familiares, amigos, y dicen, ah, sí, sí, he escuchado, pero no hay como que ese interés en decir, muy rara la gente que realmente busca Bitcoin por interés para saber qué es, ¿no? Quizás alguna gente lo busque como inversión, para decir, ah, ok, voy a investigar y quizás invierta en Bitcoin y dentro de unos años vea como mi ganancia. Pero hay muy poquita gente que realmente se interesa por Bitcoin y quizás esto tenga que ver con la economía, con la política. No, no me gusta mucho la política, pero en comparación a otros países yo creo que sí tiene que ver con eso. Así que puede que Bitcoin en México se tarde muchísimo más tiempo. En los 4 años que llevo en Bitcoin y que normalmente iba al bar de Lore de forma regular, muy poca gente nueva veía. Así que eso significa que no se da esa adopción tan masiva como en otros países. Y va a tardar unos 4 o 5 años quizás. Sí, o sea, en España también es lento, ¿eh? Y en la mayoría de países, pero claro, en aquellos que va más rápido, como un Venezuela, una Argentina, es porque realmente se le está encontrando una solución a una necesidad, ¿no? Hay más necesidad a lo mejor para, bueno, ya sabemos, por culpa de la inflación y ese tipo de cuestiones, y la gente busca unas soluciones y dice, wow, he encontrado
esta posible, ¿no? A lo mejor en México o en España o en otros lugares no hay a lo mejor tanta, o la gente no cree que necesita algo así. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, yo creo que la gente no ha alcanzado a comprender. Yo pienso firmemente que la gente que comprende Bitcoin primero tiene que comprender o ha comprendido cuál es su misión, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Porque muchísima gente, como bien lo dijiste al principio, entra especulando acerca del precio, ¿no? Y diciendo, voy a invertir porque en unos 5 años va a valer mucho más, ¿no? Lo ven como un objeto de inversión, sin comprender realmente por qué fue creado, quién lo creó, cuántos años de investigación tiene. Meterse a esta parte técnica, meterse a esta parte de quiénes fueron sus primeros o qué fueron sus primeros cimientos, ¿no? La criptografía, los programadores de hace muchísimos años, los cypherpunks, la historia del dinero. Y cuando empiezas a comprender la razón de ser de Bitcoin, entonces ya te metes como más a fondo y comprendes ahora sí esta parte económica. Y cuando eso se da, yo creo que la gente ya no sale. Entonces, para mí primero se tiene que comprender la creación de Bitcoin. Yo conocí Bitcoin o caí en Bitcoin pues gracias al código, ¿no? Y de ahí pues fui aprendiendo. Y además fue como por curiosidad. Para que la gente conozca Bitcoin tiene que tener esa curiosidad o esa necesidad de aprender y de conocer. Y para que ello llegue, la gente tiene que desaprender. Totalmente. Vamos a profundizar un poco más, Blue Moon, en esa razón de ser que dices. ¿Cómo le podemos explicar de forma simple, lo más comprensible posible, a alguien que no sabe de qué estás hablando exactamente y que no comprende o que no conoce esta razón de ser de Bitcoin? Bueno, yo creo que sería un ejemplo importante o básico hablar de la economía, ¿no? Para que comprenda, yo no podría llegar y decirle, mira, es que los cypherpunks crearon Bitcoin para salvar el mundo, ¿no? Sino a decir, pero salvarlo de qué, ¿no? Van a decir. Y yo creo que cuando les empiezas a hablar de cómo se devalúa el peso cada día, y un ejemplo que podríamos poner es decir, ¿sabes qué? Antes con 20 pesos comprabas un kilo de manzanas, ¿no? Ahora una manzana te cuesta 20 pesos. Y entonces dices, oye, sí es cierto, no lo había analizado porque conforme pasa la vida, no te das cuenta de esos pequeños cambios que se tienen, ¿no? Quizás a lo mejor mucha gente dice, bueno, es como normal, como que empiezas a normalizar la devaluación de la moneda y no lo vas analizando, porque a lo mejor un día te das cuenta que te daban 5 manzanas con 20 pesos y después te dan 4. Pero la gente realmente que analiza esta parte dice, ay, el peso se está devaluando. Y cuando llegas y le platicas esto a la gente y dice, oye, sí es cierto, no me había dado cuenta, o te acostumbras a esta parte de vivir así, ¿no? Hoy me dan 4 manzanas, mañana o en unos meses, en unos años me dan 3. Pero como es un cambio muy lento, por así decirlo, porque no es de la noche a la mañana que tú hayas comprado un kilo de manzanas y te den 5 manzanas y al otro día compras con 20 pesos una manzana, sino que es un cambio que no se refleja en el paso del tiempo, más bien no se refleja en el momento, sino en el paso del tiempo. Y entonces la gente se queda como con eso. Pero si tú les dices esta parte y te dicen, sí es cierto, cuando era niña o hace algunos años, recuerdo que compraba con esto tanto, ¿no? Y ahora no me alcanza. Y empiezas a decir, ah, bueno, pues por eso se creó Bitcoin. Y te dice, a ver, cuéntame entonces, ¿por qué se creó, no? Y empiezas a hablar como de la devaluación y la gente como que va adquiriendo ese interés. Y dice, ah, ok, mira, lo voy a estudiar y voy a ver. Y entonces, esta parte es la que siempre como que les dices, mira, precisamente por esto se creó Bitcoin. Porque Bitcoin no se devalúa,
porque fue creado para que el sistema no nos controle, y entonces ahí sale una serie de temas filosóficos, sociales, culturales, políticos, y la gente empieza a decir, oye, sí, el sistema nos tiene como controlados, ¿no? Es difícil que la gente pueda comprender esto, porque por años, por muchísimos años, el sistema nos ha controlado y la gente no puede creer, aunque sabe inconscientemente que hemos sido controlados, ¿no? Saben que la política, pues igual y no es buena para el país. Saben muchísimas cosas porque lo vivimos día a día, pero es como una costumbre, es como lo ven como parte de la vida. Y cuando empieza alguien a hablar de cosas diferentes, como que surge una chispa y empieza como a abrirse una puerta. Y ya cuando empieza a abrirse esa puerta, para mí es como ya un ganar-ganar, ¿no? Porque esa persona empieza a tener esa curiosidad. Y cuando llega esa curiosidad, empieza a investigar y se abren más puertas. Pero si nadie llega y te dice, oye, esto y el otro, no va a haber ese despertar o esa chispa, porque así empezamos todos. Llegó alguien y te dijo, mira, esto pasó así, o esto es así. Y cuando tú, no lo sabía. Y entonces si eres curioso, vas e investigas y se te van abriendo como puertas. Pero para mí es inspirar o abrir pequeñas puertas que te abran más puertas. Jamás convencer o jamás querer imponer una idea, porque es cuando menos te aferras a no creerla o comprenderla, porque crees inconscientemente que te quieren gobernar o que te quieren vender algo. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Y ahí es cuando la gente, por pura curiosidad, va e investiga. Y para mí es como el mejor cimiento que puede haber, que esa persona solita llegó a ese camino, o sea, esa parte de la investigación, cuando tú le abriste una pequeña puerta. Me has hecho recordar que el año pasado estuve como ponente en Adopting Bitcoin en El Salvador y hicimos algunas excursiones y en una de ellas había dos mujeres mexicanas que se sentaron conmigo en el bus y nos pusimos a hablar sobre Bitcoin y esta mujer, claro, yo le preguntaba cómo estaba la situación con el peso mexicano y demás. Y claro, yo realmente pensaba que ella conocía todo ese tipo de cosas que estamos hablando porque estaba en un evento sobre Bitcoin y que habría investigado y demás. Y ella me decía que, claro, que el peso mexicano no tenía ese problema de devaluación porque estaba respaldado. Y claro, yo me quedé así, digo, pero no, el peso mexicano no está respaldado por nada. ¿Por qué está respaldado? Le decía, ¿por oro? ¿O por qué? Me decía, no, por el petróleo y no sé qué. Y claro, ella se había hecho una película sobre ese respaldo, dando por sentado que no se iba a devaluar tan fuertemente como otras divisas pues como Argentina o como Venezuela o como muchas otras. Claro, me pasó como lo que estás comentando, que yo tampoco quise entrar en un debate o en convencer tampoco, ¿no? Simplemente me sorprendió y dije, bueno, pero habrá mucha gente que siga pensando este tipo de cosas, ¿no? Y que ni siquiera tenga esa curiosidad de seguir buscando más allá. Sí, hay muchísima gente que no sabe realmente lo que pasa en el mundo, porque hay que ser lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esto tiene que ver, obviamente, con los distractores que existen, ¿no? Distractores como TikTok o distractores como noticias fake, porque sabemos que esta contaminación informática o en información, por así decirlo, está por todos lados. O sea, si tú entras y ves en X, que es la única plataforma en la que yo entro, y a Noster, ves específicamente en X información que es falsa, pero tiene muchísimas likes o muchísima gente lo retuitea porque no se da cuenta que está compartiendo información falsa. Entonces, cuando se comparte esa información falsa, no sabes realmente lo que pasa en el mundo. Y para que tú sepas lo que pasa en el mundo, te tienes que desconectar del sistema.
en el sentido de este control, ¿no? Te tienes que cuestionar y tienes que desaprender. Me gusta mucho aterrizar la parte de Bitcoin y comprender Bitcoin desde el ámbito filosófico, porque a mí no me sirve de nada saber cómo funciona un nodo de Bitcoin si no he comprendido para qué estoy ejecutando un nodo de Bitcoin, ¿no? No me sirve de nada ser tan técnica si no estoy comprendiendo los problemas que existen en el mundo y cómo los resuelve Bitcoin. Y estos problemas implican problemas filosóficos, espirituales, económicos, políticos y sociales. ¿Y por qué tiene que ver todos estos rubros en Bitcoin? Porque si comprendes por qué fue creado Bitcoin, vas a poder comprender cómo el sistema nos controla desde hace muchos años. Si tú tienes un problema con tu tarjeta de débito o crédito, llamas al banco y dices, ¿sabes qué? Tuve un problema, me cobraron de más o me clonaron la tarjeta, qué sé yo, y te lo resuelve, ¿no? Y te dicen el número de ticket, tantos días se va a resolver, le vamos a regresar su dinero, no vamos a aplicar esta compra o qué sé yo, ¿no? Y en Bitcoin no. En Bitcoin no puedes hacer eso. Tienes tu nodo, tienes que aprender y tienes que resolver el problema. Que exista mucha gente que tenga el mismo problema y comunidades en que se puedan ayudar es otra cosa, ¿no? Porque eso es como compartir el conocimiento. Pero no hay una persona específica que te diga, sí, yo tengo la obligación, porque tenemos un contrato, de resolverte este problema con tu nodo, ¿no? No existe. Y entonces esa parte le cuesta muchísimo trabajo al ser humano porque nos han hecho dependientes. Y para ser independiente tiene que ver muchísimo también con el autoestima. Por eso te decía la parte filosófica, cultural, económica, social, inclusive psicológica, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el autoestima. ¿Y qué ha hecho el sistema? Cuando nos hace dependientes de él, en todos los sentidos, porque siempre estamos hablando, decimos en México, a papá gobierno para que nos resuelva. Entonces, ¿qué pasa? El autoestima baja porque no confías en ti. Y eso es lo que, por eso el mundo gira en torno a esta parte de ser como la gente dice las masas, ¿no? No me gusta esta expresión de las masas porque es como de cierta manera discriminatoria, porque todos estuvimos dormidos, por así decirlo, y empezamos a despertar. Y entonces cuando tú empiezas ese despertar y la gente se da cuenta y que te ve rara y dices, como que veo rara a Blue, a cierta persona hablando de fuera de Bitcoin, es porque estás despertando, te estás dando cuenta de lo que pasa en el mundo y cómo nos han engañado por muchísimo tiempo y empiezas como a transmitir esa información, pero no en el sentido de gobernar o decir, mira, es que pasó esto, porque a veces las palabras no están preparadas para ciertos oídos. Y para que llegue esa preparación, la gente tiene que despertar. ¿Y cómo despierta? Inspirando o viendo cambios en ti. Entonces, cuando empiezas a comprender esa parte de la creación de Bitcoin, de cómo el sistema nos ha manipulado, cómo nos ha hecho dependiente, cómo nos ha roto la autoestima, porque eso es real, y empiezas a decir, wow. Y se les hace menos difícil a las personas que han sido como autosuficientes desde siempre, es decir, que han sido curiosos, ¿no? Yo siempre he sido una mujer curiosa. Yo, aunque estudiara sistemas, me ha encantado siempre la filosofía. Entonces, en mis ratos libres, yo me busco unos libros, empiezo a leer desde siempre. Quizás por eso se me hizo menos complicado conocer Bitcoin a profundidad. Pero si las personas están acostumbradas siempre a depender del sistema, es mucho más difícil, pero no imposible, desaprender y desapegarte, ser independiente, ser autosuficiente y gobernar tu vida, ¿no? Esa es la parte, como para mí es la columna vertebral o los cimientos para comprender Bitcoin. Y cuando lo comprendes y dices, es por esto, y los cypherpunks, y fue creado, y entonces ahí es cuando dices, sí, yo quiero ejecutar uno de Bitcoin, pero primero tiene que llegar a este despertar. Y cuando llega este despertar, como los cimientos son duros, son firmes, porque lo has comprendido,
ya no dejas Bitcoin. A diferencia que a lo mejor empiezas con un nodo y después comprendes Bitcoin, también es como difícil dejarlo, pero esta parte de comprenderla internamente creo que para mí es la más importante porque es la columna vertebral de lo que es Bitcoin. Esa curiosidad que comentas, yo creo que es un factor común entre los bitcoiners. O sea, es algo que de forma inevitable, claro, vas investigando y eso te va trayendo a nuevas cosas que te llaman más la atención y que te crean más curiosidad sobre nuevos campos, y es alucinante. La verdad que cambiará el común de la gente que utiliza Bitcoin, pero creo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, la mayoría de personas que están involucradas en Bitcoin son personas muy curiosas. Y sobre lo que comentabas de esta, bueno, a mí me gusta llamarlo responsabilidad al final, ¿no? Es como un cambio social en el que está cambiando incluso una era histórica, que es así como lo cuento también en el libro de Bitcoinismo, que, claro, tenemos que cambiar literalmente como sociedad porque estamos acostumbrados a lo que tú comentabas de delegar, ¿no? Estamos constantemente delegando esa responsabilidad, delegando que otro haga las cosas por nosotros, que otro nos proteja, piense en nuestro futuro, resguarde nuestro dinero en el banco, en el Estado, en todo. No asumimos esa responsabilidad, no estamos constantemente delegando fuera y debemos volvernos a ese punto en el que, oye, el individuo debe ser, como tú comentabas, ¿no? Autosuficiente, más responsable, y eso es un cambio que es muy lento y pues, va a costar. Sí, tengo un amigo que dice, mira, si logramos cambiar una generación completa, hablando de los niños, podemos cambiar el mundo, ¿no? Y yo le dije, es fantástico lo que dices, y realmente es así. Sin embargo, para que esa generación de niños sea diferente, los adultos tenemos que ser diferentes, porque ¿quién Totalmente. educa a esos niños? Nosotros los adultos. Y por eso es responsabilidad de todos, hacer un mundo mejor. ¿Y cómo hacemos un mundo mejor? Transmitiendo cosas veraces, ¿no? Yo no voy a transmitir una noticia fake nada más porque como que tiene esa masa de gente que todo mundo dijo, esto es verdad. Porque una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Lo que ha hecho el sistema. Y el sistema nos sigue manipulando y nos sigue controlando y a veces no nos damos cuenta. Entonces creo que sí tenemos que tener los pies en la tierra y decir, a ver, voy a investigar esto, ¿no? Y cuando tú eres un hombre o una mujer consciente, adulta, puedes mejorar el mundo. Pero para que eso suceda, tienes que inspirar. La gente se tiene que dar cuenta de decir, esta persona tiene los pies en la tierra, ¿no? Imagínate si esta conexión de mentes conscientes, porque eso también hay que tenerlo bien claro, vivimos en la inconsciencia. ¿Qué es vivir en la inconsciencia? Que nos estamos dando cuenta de lo que pasa en el mundo, que somos reactivos, que nos dejamos llevar por este fanatismo o estas noticias contaminantes, porque al final son noticias que contaminan en vez de producir, en vez de inspirar, en vez de generar un cambio. Y eso también es parte del sistema, porque el sistema nos quiere así. Por eso existe tanta violencia. O sea, si tú te das cuenta, por todos lados hay noticias de que ya se pelearon, que ya golpearon, que nadie hizo nada, que se grabó, porque eso es lo que quiere el sistema. O sea, eso es lo que nos quiere, así nos quiere mantener manipulados, que nos destruyamos entre nosotros. Y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Y cuando tú te das cuenta y no eres parte de esa energía o de esas actitudes que al final la gente que controla el sistema se ríe de nosotros, no sé si me estoy explicando. Por eso nos manipulan con drogas, con noticias, con esta parte de ser egoístas, de ser envidiosos, de no es... Al final todos estamos en este mundo y si entre todos no mejoramos el mundo, pues obviamente no va a ser mejor.
lo que estamos haciendo es destruirlo entre nosotros. Por eso me gusta mucho la parte de ser y dejar ser, que esto no significa que si yo estoy viendo que alguien maltrata a alguien y decir, déjalo ser, pues obvio no. Cuando tú ves una injusticia, vas a hacer algo, pero en el sentido de no querer gobernar. Y cuando la gente es libre, pero ve un cambio significativo en otros seres humanos, para mí eso es inspiración. Y cuando hay muchísimos seres humanos que tienen ese cambio significativo, hay muchísima inspiración en el mundo. Y es ahí cuando suceden los grandes cambios. Pero si seguimos dejando que el sistema nos manipule, no vamos a poder cambiar esa generación de niños, porque es una hermosa teoría. Si todos esos niños que ahorita son muy pequeños, pero tienen una educación diferente a la que nosotros tuvimos, en el sentido de no depender del sistema, sino que sean niños creativos, que sean niños que investiguen, que empiecen a jugar con los números y que tengan una educación al aire libre, qué sé yo, que sea muy diferente a lo que fuimos educados. Estoy segura que el mundo sería mejor. Pero para que eso suceda, nosotros como adultos tenemos que hacer ese cambio. Los niños no van a decir, oye, mira, yo quiero, por naturaleza son creativos, ¿no? Pero si seguimos con esos paradigmas de hace muchísimos años, no va a haber un cambio, vamos a seguir igual. Y para este cambio, Blue Moon, sé que estáis haciendo una labor extraordinaria desde la librería de Satoshi. Cuéntanos qué es y qué es lo que estáis haciendo. Mira, la librería de Satoshi fue creada hace casi 3 años. Yo conocí a Francisco en X, en Twitter en ese tiempo. Francisco, el programador el bot de Telegram. Y tenemos me invitó aquí también un podcast con él, un gran tipo. Un gran ser humano. Vino un día a México, lo conocí, vino al bar de Lore y allí estuvimos. Así que es un gran ser humano, Francisco. Y él me invitó a Chaincode a tomar un seminario de Bitcoin. Allí conocí a Dulce y Dulce dijo, ¿saben qué? Me encantaría hacer algo así, pero para Latinoamérica, ¿no? Porque Chaincode es como más, es en inglés y es como no hay muchos latinos, muy pocos. Y entonces el enfoque de Dulce era hacer lo mismo, enseñar de manera técnica, pero para gente de habla hispana. Y entonces empezó como ese proyecto entre algunas personas y yo, Dulce, y nos dijo, ¿qué les parece? Sí, me gusta muchísimo tu idea. Me gustó, me conecté con su idea desde el principio. Y desde entonces estamos en la librería impartiendo talleres socráticos sobre Bitcoin y Lightning. ¿Qué es socrático? Que no es como una escuela tradicional, es ahí donde empieza el cambio que te comentaba. No repetir los mismos patrones que nos han enseñado desde hace muchísimos años el sistema, que esa parte es depender del sistema. En la librería de Satoshi son seminarios socráticos basados en la mayéutica de Sócrates, y el estudiante tiene que aprender por su cuenta, es decir, a través de su propio conocimiento, su experiencia. Hacemos grupos pequeños donde damos un tema, nos basamos en el libro de Andreas Antonopoulos, y a partir de ese tema nos reunimos y ellos empiezan a explicar el tema tal de wallets, entendí esto, y el otro chico empieza, o la otra chica empieza a explicar, y van como compartiendo estas ideas. Si el estudiante sí leyó, va a tener como esas bases para poder explicar o expresar lo que aprendió. No es que llega un profesor y te empieza a explicar y todos calladitos, no, porque eso también es parte de la seguridad que nos ha robado el sistema, ¿no? De la autoconfianza y de que la gente pueda expresar y explicar lo que entendió. Y cuando la gente explica lo que entendió de qué es una wallet, qué es una dirección, de cierta manera su autoestima crece porque confía en sí mismo, y esa inspiración hace que esa persona al final del seminario pueda ejecutar un nodo, a diferencia de que las escuelas tradicionales el profesor va y explica todo y estás dependiendo del profesor. Y yo creo que esos cambios, esos pequeños cambios, hacen que muchos bitcoiners
hayan tenido un nodo al final, ¿no? Llevamos 3 años y el objetivo es ese, que muchísima gente que no comprende Bitcoin de manera técnica, porque sabemos que Bitcoin de manera técnica hay muchísima información y toda es en inglés, ¿no? Muchísimos podcasts, muchísimos videos, que todos son en inglés. No es imposible comprenderlos porque puedes poner el traductor o puedes traducir el video, pero al final te vas como perdiendo un poquito porque tienes que traducirlo, a lo mejor la traducción no es tal cual, pero cuando encuentras a gente que habla español y que está explicando Bitcoin de manera en español y que tú también puedes comprenderlo porque estás estudiando y haces esa sinergia con otras personas, para mí eso es maravilloso. Entonces, ese es el objetivo de la librería. Hay varios programas. Ahorita está un programa donde los desarrolladores de habla hispana pueden participar y a lo mejor colaborar en proyectos de código abierto en Bitcoin, inclusive en Bitcoin Core, ¿no? Tenemos la idea de que hay muchísima gente talentosa en el mundo que desarrolla y que no conoce Bitcoin, ¿no? Y que podría contribuir a esta parte. Y Qué bueno. básicamente de eso se trata la librería. Me encanta esta parte que comentabas, Socrática, porque efectivamente está comprobadísimo que la mejor forma de aprender es enseñando en realidad, ¿no? O al menos compartiendo verbalmente lo que has aprendido. Así que es maravilloso. Cuéntanos alguna anécdota dentro de la librería, algo que haya pasado, algo que, no sé, que te parezca curioso o anecdótico. Bueno, en la librería han pasado muchísimas personas maravillosas que también traían como ese chip, ¿no? Y todos lo traemos, excepto las personas, como te decía hace rato, que son curiosas y desde siempre les ha gustado el conocimiento y se dan a la tarea de investigar. Pero la mayoría traemos como ese chip. Recuerdo que un alumno me preguntó qué era la indexación, ¿no? Y me dice, es que no sé qué es indexar. Entonces, como sabes que ese alumno leyó, y le dices, a ver, ¿has escuchado de esto y del otro? Y empiezas a hacer como esas preguntas. No, pues sí. Entonces, a ver, dime esto. Y al final, o sea, te lo juro, que él terminó explicando qué es la indexación, porque precisamente ese es el método socrático. Si hubiese sido en otros tiempos o en esta escuela tradicional que todos conocemos, yo le hubiese dicho, mira, la indexación es esto y el otro y listo, ¿no? ¿Te resolví la duda? Sí, sí me la resolviste. Pero no, aquí apliqué este método socrático y le dije, a ver, mira, explícame qué es esto. Y empieza, no, pues esto y el otro. A ver, ok, y con lo que leíste y al final me dio una explicación tan hermosa de la indexación, gracias a lo que pudo leer, sin ser técnico, sin ser informático, y con el sentido común que te da la experiencia de vivir en esta tierra, con el sentido común de decir, pues yo he escuchado que Google o que me he metido a la máquina, porque esto es, nosotros tenemos el conocimiento, solo que hay que buscarlo y sacarlo y armar estas ideas. Entonces al final, él me explicó qué es la indexación y te juro que él mismo estaba súper feliz y me dijo, oye, gracias, ya lo pude entender e inclusive lo pude explicar. Y esa es como la parte bonita de enseñar Bitcoin, que la persona te puede explicar con sus propias palabras lo que está queriendo decir, sin que tú vayas y se lo digas. Y esa creo que fue como la primera experiencia en el Socrático, y después de ahí, pues muchísima gente más que tú les decías, mira, en este enlace, y si quieres te ayudo. Recuerdo mucho esa parte en Catria, por ejemplo, de Cuba, porque ella fue alumna de la librería, fue mi alumna, y le dije, mira, bueno, Catria, si quieres descargar Bitcoin, aquí hay un enlace donde ya se descarga la cadena de bloques, ya nada más tendrías como que reindexar por el problema de conexión que tienen ellos en Cuba. Y me dijo, muchas gracias, Blue, pero yo quiero aprenderlo por mi cuenta, me voy a dar a la tarea de investigar. Entonces, eso también es bonito, porque tienes como que esa iniciativa de investigar. Y ahorita Catria está colaborando con Francisco, y, o sea, eso es genial, porque al final recuperas tu autoestima.
Y esa es la parte que nos ha robado el sistema. Cuando recuperas tu autoestima, ¿qué pasa? Potencializas tus talentos y tus dones. Y eso es lo que necesita el mundo. Que cada persona, porque todos tenemos un don o un talento, ¿no? Imagínate que cada persona pudiera potencializar sus dones y sus talentos. El mundo cambiaría drásticamente porque no existiría ni siquiera la delincuencia. La delincuencia existe porque la gente tiene una necesidad al final, ¿no? Pero si esa persona es feliz potencializando sus talentos y sus dones, no se va a dedicar a robar, se va a dedicar a ser feliz aportando algo al mundo con su don. Qué bueno esto que cuentas, Blue. Para, para quien no entienda esta parte técnica y que tampoco sepa qué es un nodo y por qué tener un nodo de Bitcoin, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo le volcamos de alguna forma o le hacemos llegar la importancia de los nodos en Bitcoin? Bueno, si esta persona realmente no sabe nada de Bitcoin, siempre al final, y está interesado, ¿no? En decir, oye, quiero saber más de Bitcoin. Normalmente yo les comparto un documental de lo que es Bitcoin y este documental está en YouTube, no es como cripto, no me recuerdo cómo se llama, pero habla específicamente de cómo funciona Bitcoin. Entonces, cuando la gente dice, ah, ya sé por qué por qué existe, no, tengo la idea. Porque no puedes llegar con alguien que no conoce Bitcoin y decirle, oye, ejecuta un nodo, ¿no? Jamás, sino que tiene que existir primero esta conexión de saber por qué existe Bitcoin. Cuando la persona comprende por qué existe Bitcoin, puede comprender más fácil la importancia de un nodo. Pero yo no puedo decir, oye, instala un nodo, ¿no? ¿Pero para qué? ¿De qué me va a servir? Cuando lo comprendes, dices, ahora sí, explícame bien lo del nodo, ¿no? O ya estoy más o menos comprendiendo qué es un nodo. Y cuando ya llega ese entendimiento, ya esa persona puede comprender la importancia de tener tu propio dinero, la importancia de validar, la importancia de contribuir como a la red y fortalecerla, porque los nodos de Bitcoin, aparte de que son tu banco personal y tú eres dueño de tus llaves y puedes validar transacciones, al final fortalecen la red. Entre más nodos, la red se vuelve más fuerte. Y la gente podría comprender eso, saber que es tu propio banco, que tú puedes validar transacciones, que puedes hacer transacciones y si eres mucho más técnico, inclusive aunque no lo seas, pero si eres curioso, no necesitas ninguna wallet, porque tú desde tu nodo puedes ejecutar las transacciones, pero eso es como para gente más curiosa, no vamos a llamar gente más inteligente, sino a la mejor gente que le gusta lo técnico, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, cada quien tiene un don. A lo mejor a ti te gusta cantar y tú quieres hacer una canción a Bitcoin, tú eres escritor y vas a escribir un libro, o tú eres pintor y vas a pintar arte. Pero el que a lo mejor le gusta lo técnico va a decir, yo quiero hacer mis transacciones manuales. Al final, yo creo que si comprendes cómo funciona Bitcoin o por qué está, vas a comprender cómo funciona un nodo o para qué es un nodo. Si alguien que ya ha profundizado un poquito más y que está decidiendo, oye, pues no sé qué tipo de hardware puedo utilizar para tener mi propio nodo, he visto que en tu link de la biografía tienes un vídeo cortito de cómo montar y configurar The Bitcoin Machine. ¿Qué recomendarías? O sea, ¿podría ser un buen inicio? ¿Preferirías que tuviera sentido que empezaran de otra forma? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Mira, yo empecé con una máquina virtual porque estaba como experimentando, no me había comprado un disco y tampoco me había comprado la Raspberry, pero eso fue hace 4 años. Yo creo que para la gente que quiera saber cómo funciona un nodo de Bitcoin, podría empezar ejecutando un nodo podado. Un nodo podado, porque tener uno de Bitcoin también es como tener la paciencia de esperar
Y cuando estás esperando y dices, bueno, ¿qué es esto de la sincronización? ¿Qué está haciendo? Y te das a la tarea de investigar. Y si quieres empezar a jugar, es jugando con testnet, jugando con un nodo podado o jugando con una máquina virtual. Y cuando comprendas la importancia de tener esa paciencia, por qué está el nodo, ya dices, ahora sí estoy preparado, ahora sí voy a comprar un hardware especializado para mi nodo, porque no lo puedes tener en tu máquina personal, porque tu máquina personal es para tus cosas, tus tareas o lo que estés haciendo, y tu nodo merece como que ese respeto y ese espacio de decir, este es mi hardware para mi nodo. Yo sé que al principio muchísima gente, pues igual, y no quiere ejecutarlo, o tiene que tener los recursos para comprar el hardware, que tampoco es como muy necesario, ¿no? Solamente si quieres ejecutar un hardware específico, entonces ahí sí lo compras. Pero tampoco es necesario para ejecutar un nodo y comprender lo que se está haciendo. Ya hay nodos podados, ya hay wallets como Blitz donde puedes tener este neutrino y decir quiero jugar con esto. Entonces la gente decidirá, pero para mí en un principio sí es como aprender a través de un nodo podado, una máquina virtual porque a lo mejor la mayoría de la gente, y eso lo sabemos, tiene Windows, no tiene Linux porque no es tan técnica y tampoco es un pecado. Entonces utilizas una, y ya con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo sobre seguridad, privacidad, y a lo mejor te quieres aventar una aventura, instalar Linux, pero eso es paso a paso. No puedes correr si no sabes caminar. Primero tenemos que gatear, después dar tus primeros pasos, caminar y después correr, ¿no? O sea, yo no puedo saltar desde gateo a correr, que eso sería como, no sé nada, instala un nodo, ¿no? No lo has comprendido, se te puede romper, eso para mí es un salto muy grande. Entonces es como paso a pasito. Y al final estoy segura que la gente va a ejecutar un nodo de manera más formal. Entonces empezamos con una máquina virtual o con un nodo podado y entonces ahí empiezas a jugar y empiezas a ver, adquieres seguridad y confianza en lo que estás haciendo, es decir, en ti mismo, y entonces ejecutas un nodo con un hardware especializado. Yo utilizo Raspberry Blitz porque es como un poquito más técnico, pero la gente que no es tan técnica puede instalar MyNode, puede instalar Umbrel o Star9 y ya con eso, pues obviamente se va a dar a la tarea de investigar y aprender cada día porque ya ha comprendido qué es Bitcoin y ya ha decidido tener un nodo y eso es un gran avance. Hay algunos nodos que permiten también tener Lightning Network, otros no, otros solamente son on-chain, pero los nodos que permiten Lightning Network necesitan pues más mantenimiento, más trabajo, son un poquito más complicados por el tema de los canales y demás. ¿Qué nos puedes contar de esto? Yo tengo desde hace 4 años mis nodos en Lightning. Eh, Tengo 2 nodos porque no, en ese tiempo yo quise abrir canales y nadie me conocía, ¿no? Y nadie quería abrir canales, como que al principio es como necesito conocerte para saber si tu nodo va a estar estable, si no se va a desconectar, y nadie quería abrir canales conmigo. Tuve que abrir un canal como de pago, no recuerdo la plataforma, para que yo tuviera liquidez entrante, pero es como parte de este aprendizaje. Y después decidí tener otro nodo para poder abrir canales entre ellos, por esto de que nadie quería abrir canales. Pero lo que dices es muy cierto. Tener un nodo de Lightning implica muchísima responsabilidad. Yo tengo mis nodos desde hace 4 años prendidos y con Lightning. Y tengo ya con el paso del tiempo abrir canales con otras personas que conocí en Bitcoin que también tienen sus nodos. Por ejemplo, tengo una persona con la que estoy desde hace 4 años igual. Y esa persona no ha pagado su nodo y estamos conectados igual. Yo no lo he apagado, pero ya es como decisión de cada quien, ¿no? Decir,
lo voy a tener 24/7, no voy a permitir que se desconecte y lo voy a estar monitoreando. Para eso sí tienes que tener la decisión de ser muy, muy, muy responsable. Pero si no es, a lo mejor por problemas de luz, problemas de internet o problemas de tiempo, que viajas mucho, quizás no te convenga tanto porque no vas a estar al 100 con tu nodo, ¿no? Entonces ahí dices, pues no quiero tener nodo de Lightning, puedo instalar una wallet y manejar Lightning desde la wallet, ¿no? Y mi nodo nada más on-chain. Yo creo que ya tendría que ser decisión de cada quien. Yo porque no soy viajera, es decir, no estoy viajando constantemente, lo puedo ver. Si llego a salir de vacaciones, lo puedo monitorear. No me voy mucho tiempo, una semana quizás, pero 1 o 2 veces al año. Así que desde hace 4 años los tengo activos porque los puedo monitorear. Ya es como decisión de cada quien tener esas prioridades o no, no necesariamente son prioridades, sino que dices, yo no tengo el tiempo por esto o esta razón y solo quiero on-chain. Sí, ahora también hay soluciones como híbridas, digamos, como Zeus, por ejemplo, o cuestiones parecidas, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que va más como tener nodo Lightning, también creo que es más como para gente que quiere estar enrutando o sabe cómo enrutar o tiene un negocio, ¿no? Es decir, yo manejo muchísimo Lightning o me llegan muchísimas entradas y salidas porque me dedico a vender algo en Bitcoin. Entonces ahí yo creo que sí te conviene tener un nodo de Lightning para que estés monitoreando o gestionando tu negocio. Y sé que estás también muy metida en Lightning, que haces más cositas con Lightning. ¿Qué nos puedes contar de lo que has estado investigando, aprendiendo, probando sobre Lightning? ¿Qué es lo que para ti lo hace especial? ¿Qué es lo importante de Lightning? Bueno, Lightning, a mí me gusta Lightning porque es muy rápido, ¿no? La gente se queda como muy sorprendida cuando tú les instalas una wallet, les transfieres o les pagas unos satoshis y dicen, wow, es muy rápido. Para mí es una solución muy buena porque sabemos que Bitcoin en cadena, las transacciones se tardan. Y eso podría de cierta manera decepcionar o desesperar a las personas que apenas están conociendo acerca de Bitcoin. Con Lightning no. Con Lightning podemos hacer pagos instantáneos. Y casi todo lo que yo he comprado, inclusive mis nodos de Bitcoin, los compré con Lightning. Los libros que he comprado, café que he comprado, las cosas que a lo mejor he adquirido en el bar de Lore, todo ha sido con Lightning y ha sido de manera muy, muy rápida. Las propinas que he dado o que he recibido han sido de Lightning. Yo creo que se ha hablado mucho de Lightning, que si no es Bitcoin o que si tiene privacidad o seguridad. Eh, yo no he estado metida últimamente en Lightning porque me he enfocado más como on-chain o Bitcoin Core o criptografía, que es la parte que me está llamando la atención. Pero yo creo que si instalas una wallet que no sea custodia, podrías manejar Lightning de manera privada. Y también tiene que ver con lo que tú haces con Bitcoin, ¿no? Es decir, si tú estás ahorrando y solamente compras esporádicamente cosas y las quieres adquirir en Bitcoin, entonces ahí podrías utilizar Lightning. Es ya dependiendo las necesidades de cada quien. Yo utilizo Lightning en todas mis compras porque es rápido y me gusta enseñarle a la gente la rapidez de Lightning. On-chain, muy rara vez en los 4 años que he estado en Bitcoin, he ocupado on-chain. De hecho, en el bot de Francisco a veces llego como a comprar. Para mí Lightning es como tener el cambio en la cartera, ¿no? Es decir, mis ahorros están en on-chain y Lightning es lo que voy a gastar hoy o lo que voy a gastar en el súper. Eso sí es muy importante, no tener como todos tus ahorros en Lightning, porque Lightning es como el cambio o el sueldo que tienes en la billetera. Y yo de repente llego ahí a comprar con Francisco para dar propinas o comprar pequeñas cositas. Y sí he comprado en el bot desde hace
desde sus inicios, básicamente. Así que Lightning es más para gastos instantáneos o gastos pequeños. Y a mí sí me gusta mucho Lightning. Vamos a dejar también por aquí el podcast que hice con Francisco sobre el bot para que no lo tenga ubicado y que pueda saber mucho más sobre una forma para adquirir y vender Bitcoin a través de Telegram, en este caso, aunque también lo están haciendo por otras vías, pero para hacerlo de persona a persona de forma muy sencilla a través de un bot. Y Blue, esto que comentas de tener como el cambio y cantidades más pequeñas en Bitcoin abre un mundo que hasta ahora no era posible sin Bitcoin y sin Lightning, y son los micropagos. Los micropagos puede que abran como un nuevo aspecto económico, incluso una nueva forma de transaccionar o de comunicar valor o de interactuar con otras personas. Están naciendo también los Zaps en Nostr. ¿Qué opinas de todo esto? Los apps en Nostr y los micropagos. Yo creo que sí va a abrir muchísimas puertas porque la gente eso es como el efectivo, ¿no? Que es como instantáneo, es rápido. No es como una transacción con una tarjeta de crédito, que la ves instantáneamente, que pasa, pero al final internamente tienen que hacer una serie de validaciones, qué sé yo. Eh, y la gente cuando se da cuenta que un pago es rápido, le gusta esta parte. Muchísima gente yo creo que ha adoptado Bitcoin también por Lightning. En cuanto a los apps y esta parte de cómo monetizar, también es inspiradora. Vamos a decir que es inspiradora o que la gente empieza como a compartir valor, que es lo que hace falta en el mundo. Compartir valor, es decir, conocimiento, cualquier conocimiento que tú puedas compartir, que creas que la gente no sabe o que quieras simplemente compartir y recibir o monetizar por eso, creo que también es una parte inspiradora donde la gente puede compartir y puede conectar con otras personas que también están compartiendo. Entonces ahí es donde surge este conocimiento, surge la libertad, surge la conexión y surge como un despertar, por así decirlo. No sé si fui clara con la respuesta. Totalmente, Blue. Estamos llegando ya prácticamente al final y me gusta despedirme normalmente preguntándote si hay alguien que creas que podamos invitar, que sea interesante, alguien a quien podamos traer aquí al podcast, a Bitcoinismo, que tú consideres que pueda aportar, que alguien que nos pueda nutrir con su conocimiento. Sí, qué bueno que lo comentas. Yo conocí a una persona de Argentina hace como 2 años que estaba escribiendo un libro acerca del dinero. Entonces le empecé como a ayudarnos, empezamos a conectar y empezamos a redactar el libro. Básicamente las ideas son de él. Él me contactó, obviamente porque me ha visto me gusta la filosofía, la historia, y empezamos como a construir este libro. Llegamos, creo que al capítulo 8, pero es impresionante. Yo aprendí acerca del dinero, de cómo funciona más el dinero, gracias a él, porque tiene una visión que yo no había visto. Y eso es lo maravilloso cuando empiezas a conocer gente, que hay gente que tiene una visión diferente de lo que pasa y eso te abre de cierta manera puertas porque te empiezas a cuestionar y decir, oye, yo no había analizado esto que estás diciendo. Y es verdad. Y él y yo estuvimos con esta parte del libro, llegamos al capítulo 8, pero como todo, ¿no? Llegó un momento en que perdió como la inspiración, lo que te decía de él es el creador, yo soy como que le ayudo a conectar como más las ideas, a la redacción, a la gramática, y empiezo a redactar, y él empieza a transmitir esa idea.
Entonces, desde hace mucho tiempo me decía, ¿sabes qué? Me encantaría estar como en un espacio donde yo pueda explicar esta parte de cómo funciona el Wow. dinero, por qué fue creado el dinero. Y ahorita se desconectó unos meses y me dijo, ¿sabes qué, Blue? Vamos a dejar este espacio un poquito en receso porque necesito como volverme a inspirar. Escribir un libro es complicado porque no es de decir, Mucho. tienes que tener como la inspiración, ¿no? Para mí eso es importante, la inspiración. El conocimiento lo podemos buscar en una enciclopedia, en un libro, en una página, en muchísimos recursos, pero si no tienes esa inspiración, no puedes escribir. Entonces, dejamos un espacio para descansar, queremos continuar, pero sí me gustaría invitarlo a un espacio así para que él pueda transmitir esto que él me transmitió y que viene en el libro y de verdad que te abre muchísimas puertas para comprender por qué se creó el dinero. No es el típico libro o la típica historia que todos sabemos, cómo fue creado el dinero, cómo surgió el intercambio. Es otra visión diferente que yo no había visto. Y me encanta cuando me empezó a platicar y sí me gustaría que él estuviera en algún espacio que pudiera explicar esta parte de la importancia del dinero y también tiene que ver con la parte filosófica y espiritual, porque eso reforzó lo que yo ya venía analizando, pero desde otra perspectiva. Así que si no está mucho en redes sociales, porque tampoco es como de influencer o estar compartiendo, y eso es lo sorprendente, que crees que muchísima gente no sabe de Bitcoin, Sí, pero hay mucha gente que sí sabe de Bitcoin, pero que no está en el sí. medio o en las comunidades, pero que sí lo comprende. Y él es una de esas personas que me contactó gracias a que yo entraba a los videos de Lunaticoin, y Cero y este otro niño. Entonces él entraba, no Arca. era como muy activo y me vio y me dijo, hola, Blue, que no sé qué. Y bueno, y ahí empezó la aventura, pero sí me gustaría, si realmente se da, pues yo te paso el contacto para que Sí. puedas platicar con él. Sí, ya te iba a preguntar por su nombre, cómo contactar con él y demás, pero sí, si puedes directamente decírselo tú, yo encantadísimo, es un tema que me apasiona. Yo también trato en mi libro gran parte de, bueno, muchas cuestiones que tampoco son habituales sobre el dinero y es de mis temas favoritos, así que me No, encantaría que sí, pudiera estar aquí. Ojalá que sí que quiera compartirlo y me claro que encantará, sí. De pues, hecho, tener le este espacio. mandamos una copia a Alfred Mancera, Sí. una copia del libro para que la leyera, la leyó, me escribió, le escribió y le dijo, estoy encantado con tu libro, no había visto la creación del dinero desde esa perspectiva, pero te digo que este niño se tomó como un receso y me dijo, déjame como agarrar otra vez fuerzas, inspirarme, pero esta parte de poder transmitir el mensaje sí me ha dicho, si conoces a alguien en el que yo pueda Perfecto. platicar, estaría genial. Pues me encanta, me encanta. Seguro que lo disfrutamos muchísimo y ojalá que sí quiera venir. Y por último ya, Blue, las palabras que quieras, dónde te pueden encontrar y libremente lo que quieras añadir antes de despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en X como Blue Moon y en Noster igual como Blue Moon. Y al final siempre me encantaría que toda la gente comprendiera Bitcoin. Yo sé que es un trabajo que va a llevar años desaprender lo que el sistema nos ha incrustado en la conciencia, ¿no? Pero no es imposible. Y yo creo que si tú puedes inspirar otra vida, porque el cambio empieza en uno, y puedes inspirar y la gente se da cuenta que tú estás en algo que te está cambiando la vida, o que estás transmitiendo, o que estás en otro rollo, por así decirlo, la gente empieza a despertar. Yo creo que hay que tener paciencia y con toda la gente del mundo, todos merecemos ser libres y todos merecen despertar. Solo que hay que ser un poco empáticos con la gente que aún no sabe acerca de Bitcoin o no lo comprende al 100, pero si todos podemos
compartir esta energía de libertad, el mundo será mejor y para eso hay que ser como muy pacientes y muy empáticos. Ese sería básicamente mi mensaje. Qué buen cierre, Blue. Ha sido un placer tener este ratito contigo y espero que tengamos otra excusa para volver a coincidir. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que tengas a muchísima gente más que pueda compartir este enfoque de Bitcoin.